Bueno, Fernando, ya que te has despelotado, pues podemos empezar bien. Quería empezar con la llegada de Foster a Malpartida, con esa idea del final de viaje que supone Boax, para situar un poco. Cuéntame qué supone la llegada de Foster a Malpartida. Bueno, la llegada de Wolf aquí a Malpartida es un acontecimiento absolutamente extraordinario, porque es la manifestación de algo inesperado, algo absolutamente imprevisible, porque nadie podía esperar ni suponer que llegaría a un pueblo de estas características y a un paraje como este, como los Barruecos, un artista que traía todo un recorrido de la segunda vanguardia o de las neovanguardias, como era la experiencia que le había realizado en Fluxus, en el Decollage, y en un contexto, en una tierra, en un lugar en el que no había ninguna experiencia de contemporaneidad. En buena medida es una anomalía cultural, es una anomalía estratégica, es un giro táctico para un artista como él el focalizar su presencia, su espacio, su actividad en un lugar como Malpartida de Cáceres y concretamente como la región Extremadura. Yo creo que también él se da cuenta de que quiere resimbolizar o introducir unas claves de mayor intensidad en su imaginario y bueno, aquí desde el cielo, como es sabido, al paisaje, al propio espacio arquitectónico que va a encontrar, pues entiendo que le revitalizan y que le dinamizan. Él va estableciendo esos vínculos con España que existen a través de los encuentros del Instituto Alemán en Madrid y en Barcelona. También importante su vínculo con los encuentros de Pamplona y en buena medida sí se puede decir que Fostel se convierte en los 70 en un catalizador de las tendencias artísticas más importantes internacionales en un país como era España, que estaba en lo que se llama el tardofranquismo, pero es que el franquismo no es que fuera tardofranquismo, es que tardó mucho en acabar. Entonces esos años en los que los 40 años de paz, la agonía de Franco, la sensación de que el franquismo se perpetuaría y no acabaría nunca, pues realmente España estaba en una falta de enganche con el tren de la historia y del proceso cultural y del ámbito de experimentación artística muy significativa. Habría que recordar que cuando viene Cage a los encuentros de Pamplona en el 72, una de las preguntas que se hace es qué pasa en España que no tenemos ni idea de lo que está sucediendo artísticamente. Y en cierta medida Fostel actúa como un catalizador de una cantidad de artistas de los que se tenía información, como sucedía en aquella época, de forma muy fragmentaria, muy parcial, a través de revistas como Domus, como Casabella, a través del libro de Simon Marchand-Fitz, del arte objetual al arte de concepto, pero en todo ese ámbito un nombre muy referencial, un nombre muy articulador era el de Fostel, y yo creo que en realidad aquí lo que introduce es una clave bueno, de descontextualización, de extrañamiento y de ruptura de lo que era el paisaje cultural, tanto de Extremadura cuanto de España. Es decir, yo creo que a veces nos quedamos en la clave de lo que sucede aquí, pero sí es cierto que Fostel trae unas coordenadas de performance, de vídeo, de tratamiento de la imagen, de collage, de decollage, de forma de comprender el espacio artístico muy diferente de lo que sucedía en el país y por tanto yo creo que sí que es lo que llamaríamos una anomalía salvaje, es decir, es una situación anómala, con lo que tiene toda anomalía de incitación a un cambio y bueno, y deja aquí una semilla que yo creo que ha afectado hasta el código genético de la gente de Malpartida, porque finalmente, como se sabe, pues los de Malpartida de Cáceres vienen con una mutación genética extraña y es que son performers de nacimiento, pasaron de la Edad Media a Fluxus sin estadios intermedios, casi en términos marxistas es la misma problemática que detectó Marx de cómo se podía llegar a la revolución comunista si no había una industrialización. Y aquí evidentemente lo que se demostró es que para llegar a la contemporaneidad no hace falta tener una educación burguesa, ni una educación moderna, ni romántica, ni simbólica, sino que en cierta medida la contemporaneidad tiene un grado de empatía y tiene un grado de estructuración de un desconcierto lúdico al que se puede acceder con más facilidad que tratar de adentrarse, qué sé yo, en el Goethe de Fausto o en la búsqueda del tiempo perdido de Proust o en las metamorfosis de Kafka. Es decir, Fostel trae algo que desconcierta, que provoca, que incomoda, que introduce una clave que yo creo que en el ámbito rural es conocida, que es la de un barbarismo aborigen. Es decir, yo creo que cuando él viene y encementa un coche y unos televisores los deja aquí descompuestos con cemento por encima, es algo que aunque aquí no supieran los del pueblo qué significaba Fluxus, sí tenían una clave bueno, de bestialismo primordial, preartístico, porque bueno, uno del pueblo en un momento dado agarra un palo y le pega a un televisor 4 palos y se acabó lo que se daba. Entonces yo creo que entendieron que esto que se hacía aquí tiene que ver con una pulsión artística primordial
y es que el hombre es aquella especie de los simios y de los simios superiores que tiene una gran capacidad para desplegar una pulsión destructiva. Es decir, a mí lo que más me ha interesado siempre de Fostel es su impulso destructivo. Es decir, esa fase en la que él se presenta como un niño destrozón, como alguien que tiene la capacidad para destrozar o para mostrar la catástrofe tecnológica, me parece que es lo que era interesante, y él llega a un lugar en el que todo aquello de lo que le está hablando, en tanto que tecnología o explosión de lo tecnológico, es casi desconocido, es como epistemológicamente tan distante que no hay forma de encuadrarlo. Sin embargo, aquí se recontextualiza en el ámbito rural, y yo creo que detrás de Fostel había un pastor, detrás de Fostel había un aldeano, había un hombre de una dimensión pueblerina impresionante, y lo digo elogiosamente, las vanguardias son provincianas, las vanguardias son pueblerinas. Es decir, finalmente Beckett era un pueblerino, Joyce era un pueblerino, los grandes filósofos franceses eran pieds-noirs, eran pueblerinos, y a lo mejor la gran escritura, la gran literatura, el gran arte lo ha hecho gente que no estaba en el mainstream, en la corriente principal, sino que estaban subvirtiendo la lengua en la periferia de la lengua. Y yo creo que eso es lo que es Fostel. Fostel está en la Alemania de aquellos años 60, que era un núcleo artístico de primera referencia, está en contacto en esa época con el Nueva York de las grandes tendencias artísticas, participa, como es sabido, en todos los festivales, Wiesbaden, los festivales Fluxus, tarará, pero dentro de él latía, yo creo que un impulso excéntrico, en el sentido absoluto de la palabra, de apartarse del centro. En buena medida, aquí consigue en Malpartida crear una mitología personal, que es que qué cosa mejor para un artista que territorializar su obra en un ámbito excéntrico, periférico, y desde esa periferia conseguir una cierta intensidad. Esa periferia la construyó Manrique en Lanzarote, esa periferia la construyó Smithson en Amarillo Ramp o en la Spiral Jetty, esa periferia la creó Walter de María en el Campo de los Rayos, esa periferia es la que construye Joyce en el Dublín que él imagina, en el Dublín de el Ulises, de Leopold Bloom o del monólogo de Flogo Barser Finnegan's Wake. Y esas periferias son culturalmente, duras, porque existe siempre esa dimensión de la amarga provincia, pero si uno tiene la clave de estar en esa periferia sin empotrarse en la caspa provinciana, sino que intenta ir un poquito más allá, pues consigue crear una mitología personal. El viaje de Fostel es que viene de estar en la pomada de las neovanguardias o de las posvanguardias, viene a un lugar donde eso no funciona, eso no ha pasado por aquí, pero en realidad se convierte otra vez en alguien que consigue un segundo impulso, y yo creo que el Fostel de Malpartida de Cáceres, el Fostel de los Barruecos, el Fostel de Extremadura, es una figura que tiene que tener un análisis y que tiene que tener por lo menos una explicación de por qué sucedió eso.